Hola, soy Javier. Mis propios hijos, Ricardo y Sofía, me dejaron en el más absoluto abandono durante años, justo después de que mi esposa falleciera y más los necesitaba. Me trataban como un mueble viejo, una carga que ya no encajaba en sus vidas exitosas y ocupadas, pero todo cambió el día que se enteraron de que había recibido una herencia. De repente, el padre olvidado se convirtió en el centro de su universo. Es increíble cómo el brillo del dinero puede cegar el corazón de las personas que criaste con tanto amor. ¿Alguna vez te has sentido invisible para tu propia familia, solo para que de repente te presten atención cuando tienes algo que ofrecerles? Es una herida que quema más profundo que cualquier otra cosa. Antes de contarte el momento exacto en que sus máscaras cayeron, cuando vi la codicia pura en los ojos de mis hijos durante una cena que supuestamente era para celebrarme, déjame un comentario aquí abajo diciéndome desde qué parte del mundo me estás viendo y suscríbete al canal. Te lo aseguro, no vas a querer perderte lo que sucede cuando un padre harto de la humillación decide que su dignidad vale mucho más que cualquier lazo de sangre. Lo que hice esa noche no solo los sorprendió a ellos, sino que me devolvió a mí mismo la paz que creía haber perdido para siempre. Acompáñame en esta historia, porque la justicia a veces tarda, pero llega de formas inesperadas. Después de que Marta, mi esposa, se fue, la casa se llenó de un silencio que dolía. Mis hijos, Ricardo y Sofía, siempre tenían una excusa. «Papá, estamos hasta el cuello de trabajo», decía Ricardo. «Los niños tienen muchas actividades, ya te llamaremos», prometía Sofía. Pero esas llamadas nunca llegaban. Pasé cumpleaños solo, navidades con la única compañía de los recuerdos. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, una reliquia de un pasado que ellos preferían olvidar. Cuidaba mi jardín con esmero, era mi único refugio, el único lugar donde todavía sentía que algo podía crecer bajo mi cuidado. Para ellos yo ya no era útil, solo una obligación incómoda en sus agendas repletas. Un día recibí una carta que lo cambió todo. Era de un bufete de abogados en Canadá. Mi hermano, a quien no veía en 50 años, había fallecido, y al no tener herederos directos, me había dejado todo su patrimonio. La cifra era tan grande que me costó asimilarla, casi $1,5 millones. Mi primer pensamiento no fue para mí, fue para ellos. Pensé en cómo ese dinero podría ayudar a Ricardo a expandir su negocio, a Sofía a comprar una casa más grande para mis nietos. Mi impulso inicial, con el corazón en la mano, fue llamarlos y compartir la noticia, ofrecerles mi ayuda como siempre lo había hecho. Aún creía, ingenuamente, que nuestro lazo familiar era más fuerte que el abandono, pero no tuve la oportunidad de ser yo quien les diera la noticia. Sofía se enteró por un empleado del pequeño banco del barrio, donde tuve que gestionar los primeros documentos. La noticia corrió como pólvora. Esa misma tarde mi teléfono, que llevaba meses en silencio, no paró de sonar. Era Sofía, con una voz melosa que no le oía en años, diciendo que pasaría a visitarme con los niños. Poco después llamó Ricardo. «Papá, qué alegría escucharte. Mañana mismo vamos a almorzar contigo». De repente, las agendas se vaciaron, el trabajo ya no era un problema y las actividades de los niños podían esperar. La hipocresía era tan evidente que me revolvió el estómago. El padre invisible se había vuelto indispensable. Al día siguiente llegaron todos juntos. Traían regalos caros, sonrisas falsas y un afecto desbordante que se sentía artificial. Mis nietos, a quienes adoro, parecían confundidos, instruidos por sus padres para abrazar al abuelito con un entusiasmo que no era natural en ellos. Me senté en mi sillón observándolos. Vi cómo sus miradas recorrían mi modesta casa, como si ya estuvieran calculando, planeando, gastando un dinero que aún no tenían. Sentí una herida más profunda que la del abandono, la herida de la traición. En ese momento, en silencio, tomé una decisión. No diría nada. Jugaría su juego. Observaría hasta dónde eran capaces de llegar por su avaricia. La batalla por mi dignidad acababa de comenzar. La primera cena fue un teatro. Ricardo y Sofía llegaron con bolsas de un supermercado gourmet, uno al que yo nunca había entrado en mi vida. Desempacaron quesos importados,
vinos caros y un postre que parecía una obra de arte. Todo era para celebrar a papá, decían con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Mis nietos, por otro lado, me miraban con una mezcla de curiosidad y obligación. El más pequeño, Mateo, me abrazó y me susurró al oído: «Mamá dijo que teníamos que ser muy buenos contigo, abuelo». Esa frase, tan inocente y tan cargada de veneno, fue como un puñal. Me confirmó que yo no era el invitado de honor, sino el objetivo. Me limité a sonreír, a aceptar sus halagos falsos, sintiendo cómo el aroma de su perfume caro y su hipocresía llenaban mi pequeña sala de estar, asfixiando los recuerdos de Marta. Durante la cena, las indirectas comenzaron a llover, sutiles como gotas de veneno. «Papá, esta casa se te está haciendo muy grande, ¿no crees? Deberías pensar en tu comodidad», dijo Sofía, mientras cortaba el pavo con delicadeza. Ricardo asintió, añadiendo: «Claro, un apartamento moderno sería más seguro para ti. Menos escaleras, menos preocupaciones». No hablaban de mi bienestar, hablaban de liquidar mi hogar, el lugar donde crié a mis hijos, donde cada rincón guardaba una memoria de mi vida con Marta. Querían borrar mi historia para construir su futuro sobre sus cenizas. Yo seguía masticando lentamente, observándolos por encima de mis anteojos. Veía sus bocas moverse, pero solo escuchaba el sonido de la codicia, una melodía desafinada que me revolvía el estómago. Mi silencio parecía ponerlos nerviosos, pero no se atrevían a ser más directos. Aún no. Los días siguientes se convirtieron en una invasión disfrazada de cuidado. Sofía aparecía sin avisar con la excusa de ordenar un poco, pero en realidad revisaba mis cajones y armarios, buscando documentos, cualquier cosa que le diera una idea del alcance real de la herencia. Ricardo, por su parte, trajo un día a un amigo que resultó ser un asesor financiero. Lo presentó como una charla casual sobre inversiones seguras para la jubilación. Me senté a escucharlo, con una taza de café en la mano, mientras el hombre hablaba de fondos de riesgo y portafolios diversificados. Yo solo asentía mirando a mi hijo, que sonreía con nerviosismo. Estaban tratando de tomar el control de mi vida, de mis decisiones, de mi dinero, pieza por pieza. Sentía que mi casa ya no era mi refugio, sino una fortaleza sitiada por mi propia sangre. Lo que más me dolía era ver cómo usaban a mis nietos. Los traían como si fueran ofrendas de paz, escudos para sus verdaderas intenciones. Un sábado, mientras jugaba en el jardín con Lucía, mi nieta de 10 años, ella me miró con sus ojos grandes y serios y me dijo: «Abuelo, papá dice que si eres generoso con nosotros, podremos mudarnos a una casa con piscina». Me quedé helado, con la pequeña pala de jardinería en la mano. ¿Cómo podían envenenar así la mente de una niña? Le estaban enseñando que el afecto era una transacción, que el amor se medía en bienes materiales. Acaricié su cabello y le dije con la voz más suave que pude encontrar: «El mejor regalo que un abuelo puede dar, mi niña, no se puede comprar». Ella no entendió del todo, pero me sonrió. Yo, en cambio, sentí una rabia fría crecer dentro de mí. Habían cruzado una línea. La presión aumentó. Las indirectas se volvieron propuestas concretas. Ricardo me presentó un plan de negocios detallado para expandir su empresa, mencionando casualmente que solo necesitaba un inversor ángel para hacerlo realidad. Dejaba los folletos sobre mi mesa de centro, como si fueran a convencerme por sí solos. Sofía, por su lado, me hablaba sin cesar de una escuela privada carísima para sus hijos, mostrándome fotos del campus y lamentándose de lo imposible que era pagarla. Ya no había sutileza. Era un asalto coordinado. Me trataban como un cajero automático, como una fuente inagotable de recursos que les pertenecía por derecho de sangre. Cada conversación era una negociación, cada visita una estrategia, y yo seguía en silencio, observando, acumulando cada ofensa, cada palabra interesada. Mi paciencia se estaba convirtiendo en una armadura. Por las noches, cuando el silencio volvía a reinar en la casa, los recuerdos me asaltaban con más fuerza. Recordaba las noches en vela cuando Ricardo tenía fiebre, el orgullo que sentí al vender mi viejo coche para completar el pago de la matrícula universitaria de Sofía. Recordaba haber trabajado doble turno en la carpintería durante años
para que a ellos no les faltara nada, para que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. ¿Dónde había quedado todo eso? ¿En qué momento el amor y el sacrificio se habían convertido en una deuda que ahora me cobraban con descaro? La decepción era un peso físico en mi pecho, una amargura que me quitaba el sueño. No era el abandono lo que más dolía, sino la revelación de que para ellos mi valor como padre siempre había estado condicionado. Fue después de una llamada particularmente insistente de Ricardo, preguntando si ya había pensado en su propuesta, que supe que no podía seguir esperando. La observación pasiva ya no era suficiente. Necesitaba un plan, una forma de proteger no solo mi dignidad, sino el legado que realmente quería dejar, el de los valores, no el del dinero. Fui a mi viejo escritorio, el que construí con mis propias manos hace 40 años, y saqué la tarjeta de un abogado que un viejo amigo me había recomendado tiempo atrás. Era un hombre conocido por su rectitud y su discreción. Marqué el número con dedos temblorosos, no de miedo, sino de determinación. Mientras el teléfono sonaba, miré una foto de Marta en la pared. «Voy a hacer lo correcto, mi amor», susurré, «por mí y por lo que realmente importa». La batalla estaba por comenzar, y yo, por primera vez en mucho tiempo, tenía un arma. Mi primera reunión con el abogado, el señor Vega, fue en una pequeña cafetería lejos de mi barrio para evitar miradas curiosas. Era un hombre de unos 50 años, con ojos que parecían entender el peso de las palabras no dichas. Le conté todo, sin omitir el abandono, la repentina avalancha de afecto y las indirectas cada vez más directas de mis hijos. No me juzgó, simplemente escuchó, asintiendo de vez en cuando. «Señor Javier», me dijo al final, con una voz serena, «la ley protege su voluntad, pero la dignidad es algo que debe proteger usted mismo. Hay varias maneras de asegurar el futuro de sus nietos sin que el dinero destruya lo que queda de su familia». Por primera vez en meses, sentí que no estaba solo en esta batalla. Tenía un aliado, y con él, un plan comenzaba a tomar forma en mi mente. La mini revuelta llegó de la forma más inesperada. Sofía, en uno de sus falsos actos de bondad, se ofreció a organizar los papeles de mi escritorio. «Papá, tienes todo revuelto. Déjame ayudarte a poner un poco de orden», dijo con una sonrisa que no me convenció. Yo la dejé hacer, observándola desde mi sillón. En un momento la vi detenerse. Sostenía un viejo estado de cuenta bancario, uno de los primeros documentos que recibí de Canadá. Era de una cuenta secundaria que mi hermano tenía, con una suma considerable, pero que representaba apenas una fracción del total de la herencia. Vi el cálculo en sus ojos, la mezcla de emoción y una pizca de decepción. Pensó que esa era la cantidad total. Guardó el papel disimuladamente en su bolso cuando creyó que no la estaba viendo. El anzuelo había sido mordido. Esa misma tarde, mientras regaba mis rosales en el jardín trasero, los escuché hablar. Ricardo había llegado y estaban en la cocina con la ventana abierta, creyendo que yo estaba demasiado lejos para oír. «No. Es tanto como pensábamos», susurró Sofía con frustración. «Vi un estado de cuenta. Es buen dinero, pero no para cambiar nuestras vidas». La respuesta de Ricardo fue fría y cortante. «Entonces, tenemos que cambiar de estrategia. Se acabó la paciencia. Si es menos, tenemos que asegurarlo todo y rápido, antes de que se le ocurra alguna tontería. Se acabó el teatro del papá querido. Es hora de presionar». El veneno en sus voces me heló la sangre. El descubrimiento accidental de esa cifra menor no los hizo retroceder. Al contrario, los hizo más peligrosos, más desesperados. Mi plan con el abogado ahora era más necesario que nunca. El cambio fue inmediato y brutal. Al día siguiente, no hubo regalos ni sonrisas forzadas. Ricardo llegó solo, con el ceño fruncido y una carpeta bajo el brazo. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, el lugar donde solíamos compartir las cenas familiares cuando eran niños, y la abrió. «Papá, seamos directos. Ya no estamos para juegos. He estado hablando con gente, y a tu edad manejar esa cantidad de dinero es complicado y riesgoso. Necesitamos saber la cifra exacta y discutir cómo se va a administrar». Su tono no era el de un hijo preocupado, sino el de un acreedor impaciente. Me estaba tratando como a un niño, como a un incompetente.
Fue una humillación directa, un intento de despojarme de mi autoridad sobre mi propia vida. Me mantuve en silencio, mirándolo fijamente, dejando que su arrogancia se expusiera por completo. Sofía se unió al asalto, por teléfono esa misma noche, usando la culpa como su arma principal. «No puedo creer lo egoísta que estás siendo, papá», me dijo, su voz temblando con una ira mal disimulada. «Hemos dejado de lado nuestras vidas para cuidarte, para que los niños pasen tiempo contigo. ¿Y así nos pagas? Con secretos y desconfianza. ¿Acaso no merecemos saber qué está pasando? Somos tu familia. Por Dios». Cada palabra era una manipulación diseñada para hacerme sentir culpable, para romper mi resistencia. Pero lo único que lograba era fortalecerla. Estaban confirmando todas mis sospechas, mostrando su verdadera cara sin pudor. El amor que una vez sentí por ellos se estaba convirtiendo en una lástima fría y distante. Estaban tan ciegos por la codicia que no veían cómo se estaban destruyendo a sí mismos. La estocada final llegó el fin de semana. Vinieron juntos, esta vez sin los nietos, lo cual ya era una señal. Ricardo puso un documento sobre la mesa con una solemnidad falsa. «Papá, hemos consultado con a un abogado por tu bien», comenzó. «Esto es un poder notarial. Nos permitiría gestionar tus finanzas, pagar tus cuentas, asegurarnos de que nadie se aproveche de ti. Es solo una precaución, para protegerte». La audacia me dejó sin aliento. No solo querían mi dinero, querían mi autonomía. Querían convertirme legalmente en una marioneta en sus manos, un anciano senil incapaz de tomar sus propias decisiones. Miré el papel, luego los miré a ellos, a los 2 hijos que había criado, y sentí una tristeza profunda y abrumadora. Habían declarado la guerra, y yo no tenía más opción que lucharla hasta el final. Con una calma que no sabía que poseía, empujé suavemente el documento de vuelta hacia ellos. «Gracias por su preocupación», dije, mi voz sonando extrañamente firme. «Pero todavía soy perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos. Lo pensaré». Mi negativa tranquila los descolocó por completo. Esperaban una discusión, una rendición, pero no mi serena seguridad. Vi la furia destellar en los ojos de Ricardo y la frustración en el rostro de Sofía. Se fueron de mi casa dando un portazo, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Me quedé solo en mi sala, pero ya no me sentía como una víctima. El descubrimiento del falso estado de cuenta los había hecho cometer un error fatal. Mostraron su juego demasiado pronto. Ahora yo tenía todas las cartas. La cena que estaban planeando para celebrarme sería, en efecto, una celebración, pero sería la celebración de mi liberación. La semana previa a la cena fue una guerra fría, silenciosa. Dediqué mis días a reunirme con el señor Vega para afinar cada detalle del plan. No se trataba solo de proteger el dinero, sino de construir un legado de principios. Decidimos crear un fideicomiso blindado, inaccesible para mis hijos, destinado exclusivamente a la educación y el desarrollo personal de mis nietos. El dinero solo se liberaría bajo condiciones estrictas, al cumplir los 25 años y solo si demostraban haber construido algo por sí mismos, ya fuera una carrera, un oficio o un proyecto comunitario. Cada cláusula era un ladrillo en el muro que construiría entre la avaricia de sus padres y su futuro. Por primera vez en años, sentí que mi trabajo de carpintero me había enseñado algo más que a unir maderas. Me enseñó a construir estructuras sólidas, capaces de resistir cualquier tormenta. Fueron ellos quienes propusieron la cena. Sofía me llamó con una voz que intentaba sonar cariñosa, pero que tenía un filo de impaciencia. «Papá, hemos pensado que mereces una celebración en condiciones, una cena especial, solo para ti, en tu casa, para que no tengas que moverte». La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. Querían acorralarme en mi propio territorio, crear un escenario donde la presión familiar fuera inescapable. Acepté sin dudarlo, con una tranquilidad que pareció desconcertarla. «Claro, hija, me parece una idea maravillosa. Será un gusto tenerlos aquí». Colgué el teléfono y me permití una sonrisa amarga. La celebración sería en efecto para mí, pero no por las razones que ellos imaginaban. Sería la celebración de mi independencia, el brindis por mi dignidad recuperada. Los días previos a esa noche,
Los pasé en una especie de ritual de despedida. Caminaba por la casa, pasando mis manos sobre el respaldo del sillón donde Marta leía, deteniéndome frente a las fotos de mis hijos cuando eran niños, con sus sonrisas sin malicia y sus ojos llenos de confianza en mí. No sentía rencor en esos momentos, sino una profunda melancolía. Estaba de luto, no por la muerte de mi esposa, sino por la muerte de la imagen que tenía de mis propios hijos. Estaba despidiéndome del padre que fui, aquel que se habría desvivido por complacerlos una vez más. Cada objeto, cada recuerdo, era un ancla a un pasado que debía soltar para poder navegar hacia mi propio futuro. Estaba preparándome para la batalla no con ira, sino con la paz que da saber que estás haciendo lo correcto. El día de la cena, Sofía llegó temprano, como un general inspeccionando el campo de batalla antes del asalto. Trajo su propia vajilla, sus propias copas, sus propios manteles. «Para que todo esté perfecto, papá», dijo, mientras reorganizaba mi sala de estar moviendo mis cosas, mis recuerdos, como si fueran obstáculos. Me trataba con una condescendencia insoportable, como si fuera un niño al que hay que organizarle la fiesta. Yo me senté en mi sillón, observándola en silencio, mientras ella imponía su orden, su control. Cada gesto era una agresión sutil, un recordatorio de que, en su mente, esta casa y todo lo que contenía ya le pertenecía. Su nerviosismo se manifestaba en su actividad frenética, una energía que llenaba el aire de una tensión casi eléctrica. Ricardo llegó una hora después, con una botella de vino carísimo en una mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Evitaba mi mirada, saludándome con una palmada en el hombro que se sintió más como una evaluación que como un gesto de afecto. La complicidad entre él y Sofía era evidente. Se comunicaban con miradas rápidas, con gestos casi imperceptibles. Eran un equipo, pero se notaba la fisura en su alianza, la desconfianza mutua que flotaba entre ellos. Estaban unidos por la codicia, pero divididos por el miedo a que el otro se llevara una tajada más grande. Verlos así, conspirando en mi propia casa, me produjo una extraña mezcla de asco y lástima. Eran dos extraños para mí, dos depredadores que habían olvidado cómo ser hijos. Justo antes de sentarnos a la mesa, me retiré a mi habitación con la excusa de buscar un suéter. Dejé la puerta entreabierta a propósito. Los escuché discutir en el pasillo. Sus voces eran susurros cargados de veneno. «Está demasiado calmado, Ricardo. No me gusta nada», dijo Sofía, su voz temblorosa de ansiedad. La respuesta de él fue brutalmente clara. «Es un viejo terco. Se está haciendo el interesante. Esta noche se acaba el juego. O coopera, o... Le vamos a dejar bien claro que se quedará solo de nuevo, pero esta vez para siempre. A ver si le gusta esa herencia sin nadie que lo visite». Esa amenaza, tan cruda y cruel, fue la última pieza que necesitaba. El amor condicional, la amenaza del abandono como herramienta de extorsión. No quedaba nada que salvar. Mi decisión era irrevocable. Salí de la habitación con los documentos del señor Vega cuidadosamente doblados en el bolsillo interior de mi chaqueta. Mi corazón latía con una calma gélida. Al verme, sus rostros se transformaron instantáneamente. Las sonrisas falsas volvieron a sus lugares. «Papá, justo a tiempo. La cena está lista», canturreó Sofía. Me senté a la cabecera de la mesa, mi lugar de siempre, y los observé. Vi a dos personas consumidas por una ambición que los había vaciado por dentro. El aroma del estofado que Sofía había preparado llenaba el comedor, pero yo solo podía oler la hipocresía. Tomé mi copa de agua, sintiendo el peso del papel en mi pecho. La función estaba por comenzar y yo, el viejo mueble olvidado, estaba a punto de pronunciar el monólogo que cambiaría el guión de sus vidas para siempre. Nos sentamos a la mesa y el aire era tan denso que se podía sentir la expectativa. Sofía sirvió el estofado con una sonrisa tensa, mientras Ricardo descorchaba el vino caro como si fuera el maestro de ceremonias de un evento inevitable. Después de unos minutos de charla forzada sobre el clima y trivialidades, Ricardo dejó sus cubiertos a un lado, con un ruido seco. Me miró fijamente, con la seriedad de un hombre de negocios a punto de cerrar un trato. «Papá», comenzó, su voz grave y llena de una falsa solemnidad, «hemos sido muy pacientes, pero creo que es hora de hablar seriamente sobre el futuro, sobre tus planes para esta
bendición inesperada. Necesitamos organizarnos por tu bien. Sofía asintió vigorosamente, su cómplice silenciosa. El momento había llegado. Este era el asalto final que habían planeado. Tomé un sorbo lento de mi vaso de agua, sintiendo sus miradas ansiosas clavadas en mí. Dejé el vaso sobre la mesa con cuidado, sin hacer ruido. Los observé a ambos, a mi hijo y a mi hija, y por primera vez en mucho tiempo no vi a los niños que crié, sino a dos extraños con rostros familiares. Tienen razón, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. He estado pensando mucho en el futuro, no en el mío, por supuesto. Mi futuro ya está escrito en mis manos y en mis recuerdos. He estado pensando en un futuro que realmente valga la pena construir. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué los documentos que el señor Vega había preparado. El papel doblado se sentía pesado, como el peso de la decisión que contenía. Puse los documentos sobre el mantel blanco, justo en el centro de la mesa, a medio camino entre ellos. No era un cheque ni un estado de cuenta. Era un legajo de papeles con sellos oficiales. La confusión se dibujó en sus rostros. Ricardo frunció el ceño, intentando leerlos encabezados al revés. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó Sofía, su voz perdiendo el tono meloso y adquiriendo un filo de impaciencia. «Es mi decisión», respondí con calma, manteniendo mis manos a la vista sobre la mesa. Como ustedes estaban tan preocupados por mi capacidad para manejar estos asuntos, busqué asesoría profesional. Esto no es una propuesta, hijos, es una declaración, una que ya está legalizada, sellada, y es completamente irrevocable. Es la última voluntad sobre el patrimonio de mi hermano. Sus rostros se quedaron pálidos mientras yo comenzaba a explicar. La totalidad de la herencia que recibí, dije, enunciando cada palabra con claridad, ha sido transferida a un fideicomiso blindado. Hice una pausa, dejando que esas palabras se asentaran en el aire cargado de codicia. Un fondo fiduciario cuyo único y exclusivo propósito es garantizar el futuro de mis nietos, Lucía y Mateo. El dinero está destinado a su educación universitaria, a su salud y a ayudarles a iniciar sus propios proyectos de vida cuando sean adultos. Es para ellos, y solo para ellos. Es mi manera de asegurar que tengan las oportunidades que yo quise darles a ustedes, pero basadas en el mérito y el esfuerzo, no en la casualidad o la avaricia. Vi el shock convertirse en incredulidad. Sofía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ricardo me miraba con los ojos desorbitados. «Hay condiciones», continué, mi voz inquebrantable. «El dinero será completamente inaccesible para cualquiera hasta que cada uno de mis nietos cumpla 25 años. Y para poder acceder a él, deberán demostrar ante un comité independiente que han construido algo por sí mismos. Un título universitario, un oficio aprendido, un negocio honesto, un servicio a la comunidad. Deberán probar que son personas de bien». Entonces los miré directamente a los ojos y asesté el golpe final. Ustedes dos, como sus padres, no podrán tocar, administrar o influir en un solo centavo de ese dinero. Jamás. Están legalmente excluidos. El silencio se rompió con un estallido. Fue Ricardo quien reaccionó primero. Se puso de pie de un salto y su silla cayó hacia atrás con un estruendo. «¡Estás loco!», gritó, su rostro enrojecido por una furia que ya no podía contener. «Es nuestro derecho, somos tu familia». Sofía, por su parte, rompió en un llanto que no tenía nada de tristeza y todo de rabia. «Después de todo lo que hemos hecho por ti estas últimas semanas, eres un viejo cruel y egoísta. ¿Cómo te atreves a humillarnos así?» Las máscaras se habían desintegrado por completo. Ya no había un padre y sus hijos en esa mesa, solo un hombre que había protegido su dignidad y dos depredadores furiosos que habían perdido su presa. Su verdadera naturaleza estaba expuesta, cruda y grotesca. Yo permanecí sentado en silencio, observando el despreciable espectáculo. No sentía triunfo, solo una profunda y amarga confirmación de lo que ya sabía. No respondí a sus insultos ni a sus amenazas de abandonarme de nuevo. Dejé que su veneno se agotara en el aire. Mi victoria no estaba en su derrota, sino en la paz que sentía en mi interior. Había hecho lo correcto,
Había protegido el futuro de mis nietos de la misma codicia que había corrompido a sus padres. Había honrado la memoria de Marta y el trabajo de mi vida. Me levanté de la mesa, les di la espalda mientras seguían gritando y caminé hacia mi jardín. El aire fresco de la noche nunca se había sentido tan liberador. La cena había terminado, y con Ninochum, ella, una parte de mi vida que ya no me pertenecía. Después de que sus gritos se desvanecieran y el portazo retumbara en las paredes, un silencio profundo se instaló en la casa. Pero no era el silencio pesado y solitario de antes. Este era un silencio limpio, ligero. Caminé hacia el jardín y respiré el aire fresco de la noche, como si fuera la primera vez. La mesa del comedor, con su estofado frío y sus copas de vino caro, parecía una reliquia de una batalla que ya había terminado. No sentía alegría ni triunfo, sino una inmensa paz. La calma que llega cuando finalmente te quitas un peso de encima, un peso que ni siquiera sabías que llevabas. Por primera vez en años, mi casa no se sentía como una sala de espera, sino como mi hogar. La guerra había terminado, y aunque había perdido a mis hijos, había recuperado mi vida. En las semanas siguientes, intentaron contraatacar, por supuesto. Ricardo contrató a un abogado para impugnar el fideicomiso, argumentando que yo no estaba en mi sano juicio. Sofía intentó esparcir rumores en el barrio, pintándome como un viejo senil y cruel que les había robado el futuro a sus propios nietos, pero fue inútil. El señor Vega había construido una fortaleza legal inexpugnable, y los vecinos, que me habían visto solo durante años, que habían sido testigos de su repentino y falso afecto, y que ahora los veían ausentes de nuevo, sabían perfectamente la verdad. Su desesperación solo sirvió para exponer su codicia ante toda la comunidad. En lugar de generar lástima, se ganaron el desprecio silencioso de la gente que me había visto envejecer. Su derrota no fue solo financiera, sino también moral. Lo más difícil fue reconectar con mis nietos. Al principio, Ricardo y Sofía, en un último acto de despecho, les prohibieron verme, pero el veneno no había logrado contaminarlos del todo. Lucía, que ya tenía 10 años y había presenciado la horrible escena de la cena, empezó a llamarme a escondidas desde el teléfono de una amiga. Nos veíamos en el parque y nunca hablábamos del dinero. Le contaba historias de su abuela, le enseñaba los nombres de los pájaros. Poco después, Mateo empezó a venir también, y juntos empezamos a construir una pequeña casa para el árbol en el viejo roble del jardín. Estaba reconstruyendo mi relación con ellos, no con regalos, sino con tiempo, paciencia y un cariño que no pedía nada a cambio. Les estaba devolviendo la infancia que sus padres intentaron hipotecar. Mi vida cambió por completo. Con el dinero que había dejado fuera del fideicomiso para mis gastos, no compré lujos. Hice una donación anónima para renovar el pequeño centro comunitario del barrio y financié un taller de carpintería para los jóvenes. Encontrar un propósito más allá de mis propias paredes me rejuveneció. Los fines de semana, en lugar de esperar una llamada que nunca llegaría, mi casa se llenaba con las risas de los niños del barrio a quienes enseñaba a usar un martillo y un serrucho. Volví a ser Javier, el carpintero. No solo el padre abandonado o el viejo con una herencia. Mi jardín floreció como nunca, y yo florecí con él. Descubrí que la verdadera riqueza no era tener mucho, sino tener algo valioso que dar a los demás. Nunca supe todos los detalles de lo que pasó con Ricardo y Sofía. Oí rumores. Su alianza, forjada en la codicia, se disolvió en un mar de reproches y acusaciones mutuas. El negocio de Ricardo, que dependía de una imagen de éxito que ya no podía mantener, se estancó. Sofía, cuya identidad se basaba en el estatus social, se encontró cada vez más aislada. Habían apostado todo a una herencia que creían merecer por derecho, y al perderla, se quedaron con el vacío que siempre habían intentado llenar con cosas materiales. La vida les cobró la cuenta de una manera silenciosa pero implacable. Los dejó solos con su propia ambición, una compañía fría y estéril. No perdieron una fortuna, perdieron la última oportunidad de recuperar a su familia. A veces, sentado en mi porche al atardecer, veo a mis nietos jugar en el jardín y pienso en la decisión que tomé. No me arrepiento.
Entendí que el mejor legado que podía dejarles no era una cuenta bancaria, sino la libertad. La libertad de ser queridos por quienes son, no por lo que podrían heredar. Los salvé de la enfermedad que consumió a sus padres. Les di la oportunidad de aprender el valor del esfuerzo, la dignidad y el amor verdadero, lecciones que ningún dinero puede comprar. El patrimonio de mi hermano no sirvió para construir mansiones ni para financiar lujos vacíos, sino para rescatar a 2 niños. Y para mí esa fue la mejor inversión de todas. Fue la manera de honrar a Marta y de asegurarme de que nuestra verdadera riqueza, la de nuestros valores, perdurara. Hoy, el silencio en esta casa es diferente. Ya no es el silencio pesado y solitario de la espera, sino una calma ligera, una paz que se respira en cada rincón. A veces me encuentro sentado en el porche, mirando el jardín que tanto amo, y me doy cuenta de que la ausencia de sus llamadas ya no me duele. La cena de aquella noche no fue una victoria, no sentí el placer de la revancha, fue una amputación necesaria. Me arranqué de raíz el dolor de su desprecio y la esperanza vana de que algún día cambiaran. Me liberé de la obligación de ser el padre que ellos querían solo cuando les convenía. Por primera vez en muchos años, esta casa, que había sido mi prisión de recuerdos y soledad, se sentía verdaderamente como mi refugio, un lugar donde Javier, y no el padre de Ricardo y Sofía, podía simplemente ser. Claro que intentaron luchar. Ricardo, en su arrogancia herida, me amenazó con abogados, argumentando que mi decisión demostraba mi incapacidad mental. Sofía, por su parte, intentó una guerra de guerrillas emocionales, esparciendo rumores entre los pocos conocidos que teníamos en común, pintándome como un viejo monstruo desagradecido. Pero su veneno no encontró tierra fértil. La gente del barrio, los que me habían visto caminar solo durante años, los que presenciaron su repentina y sospechosa invasión de afecto, y que ahora los veían desaparecer de nuevo, no necesitaron que yo dijera una sola palabra. La verdad se defendió sola. Su desesperación por el dinero perdido fue el testimonio más elocuente de su verdadera naturaleza, y cada uno de sus intentos por manchar mi nombre solo sirvió para limpiar el suyo de cualquier rastro de dignidad que les quedara. Lo más doloroso, al principio, fue el silencio de mis nietos. Durante un par de meses, mis hijos, en un último acto de crueldad, les prohibieron cualquier contacto conmigo. Pero el amor de un niño, cuando es genuino, siempre encuentra una grieta por donde colarse. Fue Lucía quien me llamó primero, a escondidas, desde el teléfono de una amiga. Empezamos a vernos en el parque y nunca hablamos del dinero. Le enseñé a reconocer el canto del jilguero y le conté las historias de su abuela que sus padres habían olvidado. Poco después, Mateo se unió a nosotros. Juntos, en el jardín trasero, empezamos a construir la casa del árbol que siempre le había prometido. Cada clavo que martillábamos, cada tabla que medíamos, era un paso más en la reconstrucción de un lazo que la codicia casi logra destruir para siempre. Mi vida encontró un nuevo ritmo, uno dictado por mis propios deseos y no por las expectativas de otros. Con una parte del dinero que había reservado para mí, financié la renovación del pequeño centro comunitario donde ahora enseño carpintería a los jóvenes del barrio 2 veces por semana. Ver sus rostros iluminarse cuando terminan su primer proyecto, una simple caja de madera o un pequeño taburete, me da una satisfacción que ninguna cuenta bancaria podría igualar. Mi casa, antes silenciosa, ahora se llena a veces con el sonido de martillos y las risas de los chicos. He descubierto que la verdadera riqueza no consiste en acumular, sino en circular. Mi propósito ya no es ser un buen padre para mis hijos, sino ser un buen vecino, un buen maestro, un buen hombre, para la comunidad que me acogió cuando mi propia sangre me dio la espalda. A veces, cuando los veo jugar en la casa del árbol, pienso en la verdadera herencia que les dejé. No es el dinero que está guardado en ese fideicomiso, es la lección que, espero, algún día entiendan por completo. El dinero solo puede comprar atención, puede alquilar sonrisas y halagos, pero el verdadero cariño, el respeto, eso se gana día a día, con actos de bondad y sacrificio. Quise rescatarlos de la enfermedad que consumió el alma de sus padres.
Les di la oportunidad de construir sus vidas sobre una base de mérito y carácter, no de derecho y expectativa. Les regalé lo único que de verdad importa: la libertad de ser queridos y valorados por las personas que lleguen a ser, no por lo que puedan llegar a tener. Ese, y no otro, es el tesoro que mi hermano, sin saberlo, me ayudó a proteger. Mi historia, lamentablemente, no es única. Sé que hay muchas personas que se han sentido invisibles o utilizadas por aquellos a quienes más aman. Si conoces a alguien que necesita recordar que su dignidad no es negociable y que su valor no depende de la aprobación de otros, por favor, comparte este video con esa persona. A veces, escuchar la historia de otro nos da la fuerza para escribir nuestro propio final. Y no olvides suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar el coraje para trazar nuestro propio camino, incluso cuando es el más solitario. Gracias por acompañarme hasta el final y por permitirme compartir mi verdad.